Benvinguts i benvingudes, ponent i assistents. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui sota el títol Mobilitat sostenible para empresas. Ley 9 del 2025 de 3 de diciembre de mobilitat sostenible. Per això comptem amb la senyora Immaculada de Celis, directora de Sostenibilitat d'Auren. Iniciem la sessió. Bon dia, Immaculada. Buenos días. Buenos días a todos. No sé, Gloria, si esperamos unos minutillos más para empezar, entiendo que sí, ¿no? Porque hay solo 6 personas. Sí, pero van entrando. Puedes Sí, empezar. Sí, Ma, gracias. venga, Gracias. pues nada. Hola a todos, encantada de saludaros. Nada, bueno, como os ha dicho ya Gloria, soy Inmaculada de Celis, la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de Auren. Y bueno, hoy la idea es pues explicaros intentaré explicaros lo mejor posible la ley de movilidad sostenible, la ley 9 de 2025. Cómo se tiene que hacer esos planes de movilidad sostenible al trabajo, comprender un poquito cuál es el contexto y los objetivos de esta nueva normativa, pues identificar esas nuevas obligaciones que os pueden afectar. También veremos pues esos requisitos para hacer un plan de movilidad sostenible que intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Incluso al final, si me da tiempo, podemos ver uno más detallado. Analizar medidas que pueden reducir las emisiones asociadas a la movilidad laboral. También, pues, cómo podemos valorar esos beneficios, ¿no?, que conlleva tener un plan de movilidad sostenible al trabajo a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico. Y por último también vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos de casos reales de planes de movilidad sostenible que se han llevado a cabo en distintas organizaciones, ¿no? Y cómo se podría hacer, un caso práctico de cómo se podría hacer pues un plan de movilidad sostenible en una empresa del sector de salud, que es donde estáis todos involucrados. Em, Al final resolveremos algunas dudas. Gloria va a estar pendiente. Yo como no, como estoy compartiendo la pantalla, que no sé si la veis, espero que sí. No sé si la estáis viendo. A ver, creo que no. No, no A estás ver, compartiendo, Ima. no Ah, mira, estaba ahora. compartiendo. Ahora Ahora, sí. ahora, sí, sí. Ahora. Perdonad, que no estaba compartiendo. Ahora sí. Ahora sí, pero disculpadme. Al estar compartiendo la pantalla, pues no veo el chat vuestro. Podéis poner las preguntas que queráis, que Gloria le he dicho que me interrumpa cuando quiera para resolver esas dudas. Y si no, pues al final también podemos resolver las dudas que queráis. Tenemos tiempo de sobra. Yo voy a intentar no alargarme demasiado para tener al final tiempo para ayudaros con todas las dudas que tengáis. De acuerdo, pues bueno, estos son los objetivos que os he explicado ya. eh, y vamos a pasar ya a ver ese contexto, ¿no?, de esta nueva ley y de los objetivos que tiene la ley de movilidad, la ley de movilidad sostenible. ¿Por qué surge esta ley? Bueno, pues el transporte es uno de los sectores con mayor impacto, ¿no?, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, pues la congestión urbana, la dependencia del vehículo privado y los costes energéticos hacen necesario ese nuevo modelo de movilidad. La ley 9/2025, bueno, pues constituye un marco estatal que integra todos los requisitos para impulsar esa movilidad, ¿no? Y con 5 principios en la movilidad sostenible que tiene que ser, esa movilidad tiene que ser segura, tiene que ser sostenible, tiene que ser accesible, tiene que ser eficiente y tiene que ser descarbonizada, ¿no? Son esos retos que se marca esta nueva ley en ese marco estatal integral para transformar la movilidad. Los objetivos principales de esta ley, pues son reducir las emisiones del transporte, impulsar el transporte público, favorecer la movilidad activa.
pues el caminar o la bicicleta, por ejemplo, promover la digitalización de los sistemas de transporte, mejorar, por supuesto, la calidad del aire, garantizar la accesibilidad universal, ¿vale? Y integrar también la movilidad en las estrategias de sostenibilidad empresarial, ¿no? Que ya todos, en la mayoría de los casos, ya todos tenemos esa estrategia de ESG, la tenemos en muchos casos, Environmental, Social and Governance, la medioambiental, social y de gobernanza. Todos tenemos, bueno, ya muchísimas empresas tienen esa estrategia ESG integrada en su empresa y ahora esos planes de movilidad se tienen que integrar también en esta estrategia ESG. Hay una arquitectura de planificación de esta ley en cascada. Primero es el nivel estatal, que es el nivel macro. Bueno, pues es este un documento de orientaciones, ¿no? Que marca las sendas de la reducción de emisiones y una planificación estratégica estatal. Después pasamos a nivel autonómico con los instrumentos de planificación territorial integrados. Ya en Cataluña tenéis una normativa anterior a esta ley que es menos exigente, y luego lo vemos la comparativa entre una y otra. Em, Después pasaríamos a nivel local con los planes de movilidad urbana, que incluyen la obligatoriedad de las zonas de bajas emisiones, que esa ya existe y que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el plan de movilidad sostenible al trabajo, ¿vale? Y después a nivel corporativo, que es el hiperlocal, serán los planes de movilidad al trabajo, ¿no? Que tienen que estar negociados con el convenio colectivo, ya os lo vemos más adelante, y tienen que ser planes son planes para grandes centros de actividad. ¿Y cuáles son las principales novedades normativas y el impacto que conllevan las empresas? Bueno, pues estos planes de movilidad sostenible al trabajo requiere convertir el cumplimiento legal pues en un programa operativo, ¿no? Negociado, muy importante que sea negociado y medible para reducir esos desplazamientos e impulsar alternativas más sostenibles. Para hacer un programa más operativo hay que hacer previamente un diagnóstico, una negociación colectiva, establecer unas medidas y realizar el seguimiento. Lo vemos con más detalle luego, pero la obligación es para las empresas con más de 200 trabajadores o 100 trabajadores por turno, ¿vale? Tenemos 12 meses desde que se estableció esta ley. Tenemos 12 meses, o sea, tenemos hasta diciembre de este año, porque había 24 meses, pero de repente cambió, sacaron un nuevo Real Decreto y dijeron que no, que para diciembre de este año estaban las empresas obligadas a tener esos planes de movilidad sostenible. El foco está en las medidas negociadas, que sean medibles y que sean revisables. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar en nuestras empresas es ver qué centros están obligados, activar esa negociación colectiva y traducir el plan en acciones con indicadores. Hay cuatro capacidades para convertir la movilidad en gestión, ¿no? Esta ley pues desplaza el foco de las acciones aisladas a un sistema más planificado, más medido y más coordinado. Primero, el impacto principal es en la gestión. Hay que integrar la movilidad sostenible en las políticas internas, de políticas de compra, en las operaciones, en el reporting. Hay que integrarlo todo en nuestro sistema de gestión, ¿no? La planificación es muy importante que las empresas tengan en cuenta que hay que ordenar esos desplazamientos laborales, los centros, los turnos, las alternativas, las reducciones en horas punta. ¿Vale? También hay que realizar esa medición y seguimiento que hemos estado hablando, pues definir indicadores, revisar cuáles son los avances y demostrar que vamos consiguiendo esos resultados que nos habíamos planificado en los objetivos, ¿no? De manera periódica. Y por supuesto la colaboración es otro impacto muy importante. Hay que coordinarse con las administraciones y con los trabajadores para activar unas soluciones que sean viables y que además estén negociadas. Hay que negociar con los trabajadores. Esto es muy importante de esta nueva ley, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. El resultado, pues sería que tenemos un plan de movilidad sostenible, que sea accionable, que sea medible y que sea revisable, no solo un documento de cumplimiento, ¿vale? Eso
requiere bastante esfuerzo por parte de las empresas. Hasta ahora en muchos casos decíamos, bueno, pues hacemos este documento, un informito que me sirva para cumplir y ya está. No, ahora ya te piden objetivos, te piden seguimientos, te piden un control, ¿vale? Pues te piden esas acciones de seguimiento y medición para que después irla controlando, ¿no? Em, ¿Cuáles son los componentes claves de un plan de movilidad al trabajo? Hemos hablado ya. Que hay que convertir el plan en medidas negociadas, medibles y orientadas a reducir los desplazamientos, sobre todo en horas punta, porque hay centros con más de 1.000 empleados en ciudades de más de 500.000 habitantes que deben reducir la movilidad en las horas punta, ¿vale? Para ello hay que llevar a cabo la negociación colectiva, hay que hacer el diseño del plan de manera obligatoria con la representación de los trabajadores. Es muy importante. El fomento del transporte, el impulso del transporte colectivo, la movilidad colaborativa con el carpooling o el car sharing, ¿vale? Es una de las herramientas que se están incentivando esta nueva ley. Por ejemplo, también la movilidad activa y la flexibilidad horaria. ¿Vale? Pues que haya infraestructuras para bici o infraestructura para caminar, que se fomente el teletrabajo, ¿vale? Y también, por último, hay otro componente clave que es opcional, que es la compensación de las emisiones de la huella de carbono, ¿vale? Todo aquello que sea inevitable se puede compensar, pero eso es opcional y solo cuando se haya reducido al máximo los objetivos que teníamos de reducción. Cuando hayamos conseguido reducir al máximo, entonces podremos pasar a compensar. Pero no tiene sentido estar compensando, bueno, pues yo no me establezco objetivos de reducción y me pongo a compensar y ya, pues mi huella es cero. No, tu huella no es cero porque esto el año que viene tendrás que volver a hacerlo y volver a compensar y volver a compensar y volver a compensar. No tiene sentido. Hay que reducir al máximo y por último compensar la huella. Y pasando ya a las obligaciones y recomendaciones que se establecen en esta ley para llevar a cabo los planes de movilidad sostenible al trabajo. Primero vamos a ver qué es un plan de movilidad sostenible al trabajo, ¿vale? Es una herramienta de gestión destinada pues a optimizar los desplazamientos de las personas trabajadoras y a reducir su impacto ambiental. Es una herramienta de gestión que conlleva planificación y control, es movilidad laboral eficiente, hace el transporte más sostenible y genera un menor impacto ambiental con menos emisiones y menos tráfico. En el sector salud en concreto en el que vosotros encontráis, se recomienda ampliar este enfoque más allá de la plantilla de los trabajadores, ¿vale? Y también habría que incluir la movilidad de pacientes, de acompañantes, de proveedores, del transporte sanitario y de los servicios externos, ¿vale? Porque todos esos servicios, todos estos componentes condicionan la accesibilidad y la seguridad vial. ¿Vale? Y la operativa diaria del centro en concreto, del centro de salud, del hospital, lo que sea. El ámbito de aplicación, que ya lo hemos visto, es empresas públicas y privadas en España, ¿vale? El ámbito de aplicación de la Ley 925. Empresas públicas y privadas en España con centros de trabajo con 200 empleados o 100 empleados por turno. Y tiene un especial impacto en empresas con flota o logística, en servicios urbanos de residuos, de limpieza, de transportes, por ejemplo, los autobuses urbanos y en grandes corporaciones, por supuesto. Ya lo hemos visto, voy a seguir insistiendo mucho en esto, 200 empleados, 100 empleados por turno, ¿vale? Comparando con el decreto que existía ya en Cataluña, vamos a hacer una breve comparativa entre lo que tenéis en Cataluña y lo que se ha desarrollado ahora a nivel estatal. En Cataluña estaba el decreto, perdón, 132/2024, que ya muchos lo conoceréis, que se aprobó el 30 de julio de 2024, entró en vigor el 10 de agosto de 2024. Y era obligatorio desde el 10 de agosto de 2025 que tuviéramos los planes de movilidad sostenible al trabajo. En la ley estatal salió el 4 de diciembre de 2025 con la entrada en vigor el 5 de diciembre de 2025. Ya os digo, teníamos 24 meses para llevarla a cabo, pero salió el Real Decreto 7/2026 que dijo que no, que 24 meses no, que 12 y que lo tenemos que hacer, que tenemos de plazo hasta el 5 de diciembre de 2026. ¿Vale? En Cataluña
este decreto afectaba a centros con más de 500 trabajadores, centros con más de 250 trabajadores por turno y los centros con más de 200 trabajadores que estuvieran en zonas donde se superaran los límites de calidad del aire. En la ley estatal no tiene en cuenta eso, sino simplemente centro con más de 200 trabajadores y 100 trabajadores por turno. En el contenido del plan en ambas normativas es exactamente el mismo. La movilidad activa, caminar y bicicleta, transporte colectivo, tener en cuenta la movilidad compartida, los vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones, el teletrabajo siempre que sea posible, tener infraestructuras de recarga eléctrica, realizar ese seguimiento periódico y los indicadores y la participación o negociación con la representación legal de los trabajadores. Pero la diferencia clave estaba en que la ley catalana es más exigente con la mala calidad del aire, como decía antes, exigía que se hicieran los planes de movilidad sostenible en centros con más de 200 trabajadores, en zonas donde se superen los límites de calidad del aire y, y tenía un enfoque más ambiental y más territorial, ¿vale? Y se adelantó esta aplicación. Sin embargo, en la ley estatal, pues los umbrales son más homogéneos a nivel nacional, tienen un enfoque integral de movilidad y de transporte, ¿vale? Y se hace la aplicación general en toda España desde enero de 2026. En cuanto al régimen sancionador, en la ley catalana había requerimientos de subsanación, sanciones administrativas, posibles limitaciones o condicionantes en procedimientos administrativos o en ayudas públicas, pero la cuantía dependía de la normativa sancionadora que fuera aplicable en cada caso. ¿Vale? Sin embargo, la ley estatal sí que impone esas sanciones ya de manera directa. Por ejemplo, una infracción leve puede ser una sanción de entre 100 a 2.000 euros, una leve, ¿vale? Ya la indica en la ley estatal. Pero también tiene consecuencias vinculadas a subvenciones y ayudas públicas. Pero bueno, ya sí que aquí en esta ley estatal se identifican esas sanciones administrativas específicas para el incumplimiento de esta normativa. Si nos centramos en los objetivos de un plan de movilidad sostenible que esté dentro del sector salud, ¿vale? Eh, perdona, voy a beber un poco de agua. La movilidad sostenible en el sector salud pues requiere menos emisiones, mayor seguridad y mejor acceso, pero en el caso del sector salud pues hay que incluir a los profesionales, pero también a los pacientes y a los acompañantes, ¿vale? Tiene una serie de objetivos, ¿vale? Pues en el caso de la movilidad privada, reducir los desplazamientos en el vehículo privado. ¿Qué impacto conlleva esto? Pues una menor congestión, menor presión sobre aparcamiento y reducción de costes. En el caso ambiental, disminuir las emisiones de CO2 y contaminantes sería el objetivo y conlleva un impacto claro de mejora de la calidad del aire y contribución a los objetivos de sostenibilidad. En seguridad vial, es muy importante tener un objetivo de mejorar la seguridad vial laboral y se incluyen aquí los accidentes in itinere y en misión, ¿vale? El impacto, pues obviamente, son la reducción de riesgos de siniestralidad y el asectismo asociado a estos riesgos. En cuanto a accesibilidad, el objetivo es facilitar el acceso de pacientes y de acompañantes, ¿vale? Pues para mejorar la experiencia del acceso al centro sanitario y una mayor equidad. En el ámbito de la salud y la movilidad activa, pues el objetivo es favorecer los modos activos y saludables como caminar y la bicicleta, ¿vale? Que esto promueve hábitos de vida saludable y la reducción de desplazamientos motorizados. En el caso del transporte colectivo, pues hay que incrementar el objetivo es incrementar el uso de transporte público y colectivo, ¿vale? Pues el impacto en este caso sería una mayor eficiencia en los desplazamientos y menor dependencia del vehículo privado. Para operativa asistencial, pues hay que optimizar la movilidad asociada a turnos asistenciales, ¿vale? Que eso produce pues, una mejor gestión en horas puntas, en las guardias, en los turnos nocturnos y en los accesos. Y en el caso del bienestar profesional es mejorar la calidad de vida y bienestar de los profesionales, que son tan importantes, ¿no? Pues eh, para una mayor satisfacción, un menor estrés en los desplazamientos y una mejor conciliación en la vida
laboral y personal de los profesionales sanitarios. Si vemos cómo implantar ya un plan de movilidad sostenible al trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que hacer análisis de los desplazamientos de los empleados, hay que reducir las emisiones y la congestión. Hemos visto que hay que establecer medidas de movilidad sostenible, seguridad en los desplazamientos laborales. Luego lo veremos un poco con más detalle, pero por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Nos plantamos ahora. Hola, hola, tengo que hacer un plan de movilidad sostenible, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues primero haciendo un diagnóstico de movilidad, ¿vale? Que esté actualizado, pues llevando a cabo encuestas con empleados, conociendo cuáles son los orígenes y destinos, ¿vale? Los modos de transporte de los empleados. En este caso, ya como os digo, hay que tener la particularidad del sector salud, ¿vale? De los centros sanitarios, por ejemplo, para realizar el diagnóstico hay que tener en cuenta cambios de turno, guardias, los turnos nocturnos, como hemos dicho, la urgencia, los accesos diferenciados, la saturación de los aparcamientos y la disponibilidad de transporte público en los horarios asistenciales, ¿no? También en el diagnóstico de movilidad que se me iba, pues hay que tener en cuenta las emisiones actuales, cuáles son esas emisiones, y identificar, a la hora de hacer el diagnóstico, identificar los problemas y las oportunidades. Una vez que hayamos hecho este diagnóstico de movilidad, pasamos a establecer unos objetivos que sean cuantificables, ¿vale? Esos objetivos puede ser el CO2, la reducción de emisiones de CO2, el aumento del uso del transporte sostenible, reducción del uso del vehículo privado, otros objetivos que sean medibles, ¿no? Pues se plantean una serie de objetivos, pues queremos reducir en un 20% las emisiones de CO2 o queremos aumentar el uso del transporte sostenible. Pues, por ejemplo, el uso de vehículos de cero emisiones queremos aumentarlo en un 10%, no lo sé. Cada uno se va planteando poco a poco esos objetivos, que no hay que ser cero emisiones para el año que viene, ¿vale? Que hay que irlo haciendo poco a poco. Em, Hay que establecer unas medidas para tener esos objetivos. Tendremos que medir previamente cuál es el transporte colectivo, las que tenemos, qué medidas de trabajo y de flexibilidad horaria tenemos, qué movilidad activa hay, pues cuántos van andando, cuántos vienen en bici, ¿vale? Si hay electrificación de la flota, o sea, si tenemos una flota de vehículos de empresa y son vehículos electrificados, de cero emisiones, de bajas emisiones, etcétera. La gestión del aparcamiento también hay que tenerlo en cuenta, y también muy importante la comunicación y sensibilización de todo el personal. Em, una vez que hayamos establecido esos objetivos, esas medidas, etcétera, pues estableceremos esos KPI y el seguimiento. Por ejemplo, kilómetros evitados en coche privado, toneladas de CO2 evitadas, el porcentaje de uso del transporte sostenible, la participación de los empleados, la satisfacción de los empleados, muy importante, los empleados. Hemos dicho también en el caso del sector salud, pues de los pacientes, de los acompañantes, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en vuestro sector, ¿vale? Y por último, llevar a cabo esa revisión, esa mejora continua. Bueno, pues hay que hacer una evaluación periódica de los resultados, hay que revisar y reajustar las medidas que nos hayamos implantado, porque a lo mejor no son viables, o vemos al año siguiente, pues queremos reducir un 20% las emisiones de CO2, y para ello hemos dicho que vamos a cambiar nuestra flota de vehículos, poner vehículos eléctricos, pero de repente nuestro CAPEX no nos lo permite, ¿vale? Bueno, pues entonces hay que reajustar esas medidas. Incorporar nuevas tecnologías y soluciones, que también es muy importante. Ahora veremos algunos casos más concretos de nuevas tecnologías. Y, por supuesto, establecer la mejora continua de ese plan. En cuanto a la negociación que estamos hablando, muy importante la negociación con los representantes de los trabajadores. Hay que tener ese diálogo social y la participación activa como base para una movilidad, perdón, sostenible y responsable. Hay que llegar a acuerdos y a compromisos que sean compartidos. Hay que tener comunicación y transparencia y establecer esa mejora continua que hemos comentado antes. Tenemos que estar alineados con las zonas de bajas emisiones.
adaptarnos a requisitos y a las restricciones que haya en las zonas de bajas emisiones. Es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer, cuando hagamos el diagnóstico, tener en cuenta el plan de movilidad sostenible urbana que haya en esa población, ¿vale? Perdona. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, ese plan de sostenibilidad, em, plan de movilidad sostenible urbana. Pues establecerá una serie de requisitos, establecerá las zonas de bajas emisiones, todo eso requiere una colaboración pública y privada muy importante para que la movilidad sea eficiente y sea equitativa, ¿vale? Y también nos tendremos que integrar con la prevención de riesgos laborales para con los riesgos itinéricos. Pues tendremos que tener en cuenta a nuestros compañeros que llevan la PRL, ¿vale? Para identificar y evaluar esos riesgos en los desplazamientos al trabajo, las medidas preventivas, cuáles son las buenas prácticas, porque algunas veces planteamos unas medidas que van en contra de la prevención de riesgos laborales. Eso tiene que estar todo muy integrado. Por supuesto, con la sostenibilidad, ¿vale? Contribuir a los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza en nuestros reportes, que seamos transparentes y el cálculo de las emisiones asociadas a la movilidad. No si algunos estáis acostumbrados a realizar el cálculo de las emisiones de CO2, en algunos casos se realiza, en muchos casos las empresas realizan los cálculos de las emisiones de alcance uno y 2 nada más, que son las emisiones directas o las emisiones indirectas generadas solo por la electricidad, por el consumo eléctrico. Em, en este caso no, en este caso ya tenemos que plantearnos ir al alcance 3. Es la movilidad, el cálculo de la huella de carbono derivada de la movilidad, derivada del transporte, ¿vale? Y hay que cuantificar esas emisiones de CO2, las NOx, etcétera, que establecer nuestra línea base, establecer esos objetivos, realizar ese seguimiento, ¿vale? Es muy importante tener un buen cálculo, una buena línea base bien calculada para después poder poder hacer esas mejoras, ese seguimiento y ese control. Muchas veces el problema con las emisiones, con el cálculo de las emisiones de CO2, nos encontramos con que la línea base no está bien calculada. Entonces planteamos un año y decimos, para el año siguiente vamos a reducir un 20%. Y al año siguiente, cuando revisamos las emisiones, el cálculo de las emisiones que se hizo el año anterior se hizo mal y por lo tanto eran muchas más emisiones o muchas menos de las que habíamos planteado en un primer momento. Por lo tanto, para hacer el cálculo, lo ideal es tener en cuenta estándares internacionales, el GHG Protocol, la ISO 1468 o la 1464, ¿vale? La 1464 es más bien la del cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Tener en cuenta normas ISO, tener en cuenta estándares internacionales para que tengamos una metodología clara que nos sirva para después tener esa buena línea base, porque si no, no nos vale de nada. Si no hacemos bien el cálculo, no nos sirve absolutamente de nada. Vale. Bueno, ¿qué hoja de ruta nos planteamos? ¿Vale? Una vez que ya, bueno, tenemos todo esto, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo planteamos? Primero, vamos a identificar en qué centros es obligatorio realizar este plan de movilidad sostenible. Hay que analizar el número de empleados, los turnos que tengamos, hacer un mapeo de centros y de afectación legal, ¿vale? A nivel global para aquellos que tengan más de un centro, ¿vale? El hacer ese diagnóstico de movilidad que hemos comentado antes, definir los objetivos y las medidas que hemos comentado, realizar la validación interna en la negociación, ¿vale? Con las áreas clave, con los representantes de los trabajadores, llevar a cabo esa implantación progresiva. Es decir, te están pidiendo ahora que tengas un plan de movilidad sostenible al trabajo de aquí a diciembre, pero no quiere decir que ya implantes de aquí a diciembre las medidas, sino tienes que tener el plan trazado de aquí a diciembre. La implantación se llevará a cabo de manera progresiva por fases. Os podéis plantear pues no sé, está en 3 meses, esto en 6 meses, esto lo llevo en 9 meses, esto lo voy a llevar a cabo en 2 años, ¿vale? No es necesario que se haga todo en los próximos meses, sino ahora hacer ese diagnóstico, ese plan, tenerlo establecido, realizar las mediciones, muy importante, y además eso va a llevar muchísimo trabajo. Así que ahora hay que hacer toda esa medición, hacer el diagnóstico, establecer objetivos y la negociación hay que llevarla a cabo ahora porque una vez que veamos las medidas, que tengamos esas medidas que queremos establecer para disminuir nuestras emisiones y establecer un plan de movilidad sostenible,
Quien lo va a validar, al fin y al cabo, son los representantes de los trabajadores. Con ellos son con los que hay que validarlo todo, ¿vale? Y por último, hacer ese seguimiento y el reporting, ¿no? Pues hacer unos KPIs, tener un cuadro de mando, realizar ese seguimiento continuo y realizar ese reporting y mejora continua. Si entramos un poquito más en detalle en un diagnóstico de movilidad para el sector salud, pues ese diagnóstico, ya hemos dicho, es la fase clave para conocer cómo se desplaza el centro sanitario. Vamos a entrar un poquito más en detalle aquí en el sector salud, ¿no? Pues ese diagnóstico de movilidad pues consiste en recopilar y ordenar toda la información necesaria para conocer cómo se desplazan todas las personas vinculadas al centro sanitario. Es una fase fundamental porque permite construir esa fotografía real de la movilidad del hospital o del complejo asistencial o del centro de salud antes de definir las medidas, ¿no? Se debe analizar la movilidad del personal, tanto sanitario como no sanitario, ¿vale? Considerando su residencia, el medio de transporte, los tiempos de desplazamiento, los turnos, la frecuencia y la disponibilidad del transporte público. También se revisa la accidentabilidad, incluyendo los accidentes in itinere, los accidentes en misión y los puntos de riesgo. Además, se tiene que evaluar la infraestructura existente, como aparcamientos, paradas de autobús, las estaciones ferroviarias, los aparcabicis, los puntos de recarga que haya, de recarga eléctrica y la accesibilidad peatonal que haya en la zona. Y finalmente hay que incorporar la movilidad de usuarios externos como pacientes, familiares, proveedores y el transporte sanitario. En conjunto, esta fase pues, permite identificar esas necesidades, barreras y oportunidades de mejora para diseñar un plan de movilidad sostenible al trabajo que esté adaptado a la realidad del centro sanitario, el centro de salud, el hospital, lo que sea, ¿vale? Es la fase más importante y nos va a llevar mucho esfuerzo porque, como veis, hay mucha información que solicitar. Aquí, en muchos casos, mm, nos obligamos muchas veces a pedir demasiada información. Hay que analizarlo todo muy bien previamente y ver cómo se va a solicitar esa información, ¿vale? Parece muy complejo, pero a veces con cuestionarios, con encuestas sencillas, ¿vale? Se puede obtener mucha información. Así que primero analizar muy bien qué información necesitamos, ¿vale? Para lanzar esas encuestas que podemos lanzar desde distintos medios. Hoy en día con la tecnología es relativamente sencillo lanzar esas encuestas y con la tecnología también obtener esa información y ese análisis, ¿no? Si nos centramos ya también en cómo podemos convertir esos datos en conclusiones para decidir qué medida vamos a tomar, pues primero ver cuáles son los problemas habituales que nos encontramos en los hospitales, pues la saturación de aparcamiento, la dependencia del vehículo privado, la escasez de transporte público en los turnos nocturnos, muy importante. Hay muchos riesgos de accidentes en los cambios de turnos también, la congestión en los accesos principales y sobre todo también dificultad para acceder en bicicleta o a pie. Yo no sé vosotros, pero yo vivo en Madrid y yo no puedo ir a ningún centro hospitalario en bici ni a pie. En algunos casos es casi imposible porque hay que cruzar un puente que cruza la M30, entonces es imposible, no hay acceso, apenas hay accesos peatonales para ir en bici. Em, ¿Cuáles son los indicadores base que podemos establecer en este caso? Pues el porcentaje de desplazamientos en coche, el porcentaje de transporte público, el porcentaje de movilidad activa, las emisiones estimadas, la tasa de accidentes laborales de tráfico y la ocupación de los aparcamientos. En cuanto al plan de comunicación, es muy importante tenerlo en cuenta porque se evita en muchos casos el fracaso por falta de participación si tenemos un buen plan de comunicación, ¿vale? La participación activa de todo el mundo convierte ese plan de movilidad sostenible al trabajo en ese cambio real que necesitamos. Por lo tanto, hay que hacer campañas de lanzamiento, a veces incluso antes de realizar las encuestas. ¿Por qué me están realizando esta encuesta? Pues vamos a hacer una campaña de lanzamiento y vamos a hablar de que
queremos ser más sostenibles y necesitamos que nos cuentes mediante una encuesta. Necesitamos que nos cuentes cómo vienes a este centro, a este centro de salud o a este hospital, etcétera. Pero eso, antes de hacer esa encuesta, previamente realizar la campaña de lanzamiento para que las personas se sientan implicadas, ¿no? Tener también un portal interno de movilidad también suele ser bastante importante. Poner, por ejemplo, indicadores visibles para la plantilla y para el personal también que acceda al centro de salud, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, tener que cuántas emisiones de CO2 hemos evitado o cuántas personas vienen o qué porcentaje de personas vienen en transporte público, qué porcentaje de personas vienen en bicicleta o hemos tenido 0 accidentes. En este caso, en el caso de los accidentes laborales, es algo que se promovió desde hace mucho tiempo y lo sabéis, el tener número de accidentes que se producen y tenerlo comunicarlo de manera pública en muchas empresas. Se utiliza sobre todo en el sector de la construcción, pero bueno, en este caso también podemos utilizarlo y pues ya os digo, esa fue una manera fundamental de que la gente se sintiera implicada, ¿vale? Pues se notó mucho que ese lanzamiento, esa publicación de esa información hizo que se implicara el personal, que se implicara yo. A veces he pasado por algún sitio y digo, anda, mira, pues mira, 0 accidentes, mira qué bien, ¿vale? Pues te da mayor reputación, ¿no? Te mejora la reputación de la empresa. Pues eso también puede mejorar la reputación de la empresa en el caso de estos KPIs de sociales, de gobernanza, de movilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y realizar, por supuesto, jornadas de sensibilización, también muy importante, tanto para pacientes como para los profesionales sanitarios, ¿vale? Pues eso, la experiencia demuestra que muchos planes de movilidad sostenible fracasan por esa falta de participación. Así que es importante que los llevemos a cabo. Voy mirando de vez en cuando el tiempo porque es que se me va, se me va. Las medidas para fomentar una movilidad más eficiente y con menos emisiones. Voy a ir aquí un poquito más rápido porque luego vamos a entrar en detalle en los casos prácticos, ¿vale? En movilidad activa, pues podemos tener aparcamientos para bicicletas, vestuarios y duchas, incentivos para desplazamientos activos, transporte público, pues, por ejemplo, subvención para bonos, lanzaderas corporativas, convenios con operadores de transporte. En movilidad compartida, pues tener plataformas de carpooling entre empleados, plataformas de vehículo compartido, al fin y al cabo. Instalar puntos de recarga para la electrificación de la flota de vehículos, renovar las flotas corporativas, por supuesto, tener teletrabajo en la organización del trabajo, teletrabajo, horarios más flexibles, reuniones virtuales. En el caso de hospitales, por ejemplo, ¿qué buenas prácticas podríamos llevar a cabo? Pues esas lanzaderas desde los intercambiadores, por ejemplo, ¿vale? Aparcamientos disuasorios para el personal, tener movilidad compartida por turnos, la integración con los planes municipales, como ya hemos hablado, llevar a cabo una gestión diferenciada dependiendo del tipo de usuario, si es paciente, si es visitante, si es personal, llevar a cabo, tener incentivos para el transporte público, para el personal, por ejemplo. Y otro caso puede ser la digitalización de consultas administrativas, ¿vale? Eso sí que reduce muchísimo la movilidad en la zona para el personal externo, ¿vale? ¿Y qué beneficio nos encontramos en este caso? ¿Qué beneficio podemos encontrar si llevamos a cabo todo este plan de movilidad sostenible? Pues encontramos muchos beneficios, tanto a nivel ambiental como social como económico para una empresa. A nivel ambiental, pues vamos a tener menos emisiones, menos contaminación y menor consumo energético. Que en este caso yo siempre hablo, bueno, tanto a nivel social como a nivel ambiental, no es solo para la empresa, no es beneficio para la empresa, es beneficio para todos. Es beneficio para todas las personas que no solo las personas que trabajan ahí, sino las personas externas y para todos. Si reducimos las emisiones, eso es bueno para todo el mundo, ¿vale? Cuando hay menos contaminación es bueno para todo, para la ciudad en la que vivimos, para tener una mejor bienestar ambiental, ¿vale?
si reducimos el consumo energético, no solo vamos a reducir costes, sino vamos a reducir las emisiones también. Por lo tanto, eso es bueno para nosotros. Si hay menor accidentabilidad, por supuesto, es muy bueno para todos. Vamos a mejorar en salud y bienestar, pero ya os digo, no solo la empresa, no solo los trabajadores de esa empresa, sino todas las personas que vivan en los alrededores de ese centro, ¿no? Y por supuesto la satisfacción laboral, que es muy importante hoy en día. Y a nivel económico, pues vamos a reducir costes, vamos a tener menos plazas de aparcamiento, vamos a necesitar menos plazas de aparcamiento, vamos a mejorar nuestra reputación corporativa, ¿vale? Y sobre todo vamos a reforzar la estrategia ESG de la compañía. Eh, Además de todo esto, yo quería aquí entrar un poco también en este caso de como beneficio. También existe un programa que acaba de salir, un programa de ayudas, porque todo esto pues nos entra como presión en el pecho, ¿no? A los directivos de las empresas cuando dicen, madre mía, todo lo que tengo que hacer. Pero hay un programa de incentivos que se acaba de publicar hace muy poco, ¿vale? Que es el programa Innovae para proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética relacionadas a programas de movilidad sostenible. Hay cuatro tipologías de actuaciones dentro del programa, pues que sean actuaciones innovadoras, siempre te va a pedir que sean innovadoras, que o bien eviten desplazamientos o fomenten el cambio modal de los modos de transporte a otros más eficientes, pues por ejemplo, o un uso más intensivo del transporte ferroviario, el transporte público, o que sea a pie, o en bicicleta, o en vehículo compartido. También que promuevan el vehículo compartido, los viajes compartidos por carretera, con la movilidad como servicio, tanto en el medio urbano como interurbano. ¿Vale? También otras soluciones basadas en Big Data o en inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, tener una, una plataforma de carpooling para empleados, pues eso va a reducir el consumo energético vinculado a la movilidad, ¿vale? Por ejemplo, actuaciones que promueven un ahorro de energía final y un ahorro de eficiencia en el sector de transporte por carretera. Bueno, pues hay distintas tipologías de actuaciones que además tienen una intensidad de ayuda bastante importante. En grandes empresas, por ejemplo, puede ser de un 45% o en mediana empresa de 55% y en pequeñas empresas de 65%. Ya después hay variaciones en función si son zonas asistidas, ¿vale? Que están referidas en el artículo 107.3c y en el 107.3a de ese programa, ¿vale? Que son zonas, zonas de bajas emisiones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pues en ese caso incluso se incentiva más, ¿no? El incentivo puede ser hasta del 80%, ¿vale? En la intensidad de la ayuda. Así que en caso de que se vayan a llevar a cabo, se pueden solicitar estas ayudas, ¿vale? Pues mira, con un programa específico, pues no se plantea. Y ya, bueno, por último vamos a ver esos casos prácticos que os había dicho, que estamos aquí hablando de mucha teoría de cómo podría llevar a cabo, pero sí que existen casos reales, ¿vale? Y ejemplos empresariales que ya han llevado a cabo determinadas acciones de movilidad sostenible muy significativas y que bueno, pues nos pueden ayudar a tener ideas, ¿no? A cada uno. Inma, Sí, sí, perdón. disculpa que te Sí, interrumpa. Mira, sí, el señor Carlos Cabero sí, por el chat sí. comenta, hola, ¿existen subvenciones de Autoridad de Transporte Metropolitano ATM de Barcelona? Gracias. Pues específicamente subvenciones, eso tendríamos que verlo, porque yo específicamente en ese caso sé que existe esta ayuda. No sé si la ayuda que tú comentas puede integrarse dentro de este programa de ayudas del Innovae, ¿vale? Pues no sé si entraría dentro de estas actuaciones innovadoras. Quizás él podría entrar dentro de la tipología uno y y englobarse ahí, pero habría que ver específicamente qué tipología de ayudas estas es la que tú necesitas y en un marco específico como es en Barcelona. No, no me lo conozco, perdona, pero no me las conozco todas, entonces pues en ese caso en concreto habría que revisarlo. Pero si quieres me mandas un mail, me mandas el detalle de tu consulta y yo ya lo miro más específicamente para ti, te resuelvo la duda cuando lo necesites. Mi mail está al inicio, si os lo pongo luego otra vez si queréis, pero es inmaculada.deciles@auren.es,
me podéis consultar lo que necesitéis, ¿vale? Sin ningún problema. Si son consultas así tan específicas, porque no me las conozco todas las ayudas que hay, ¿vale? Pero así de memoria no me las sé. Pero bueno, si no, ya os digo que tengo, en Auren, por ejemplo, tenemos un equipo específico que se dedica a buscar ayudas de todo tipo. Entonces, pues seguro que las conocen. Inmaculada, Sí, sí, otra cuestión por parte sí, de Cristina, disculpa, ¿eh? sí, El no, 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 periodo, el periodo de vigencia del plan. sí. El periodo de vigencia, a ver, el periodo de vigencia puede ser los años que sea. Tú tienes que tener el plan de movilidad sostenible, lo planteas un año y tus medidas pueden ser a 2, 3 años. Lo que se tiene que comprobar es que tú estás haciendo el seguimiento cada año de esas medidas, ¿vale? Y que vas haciendo la mejora continua de si al año siguiente, cuando vayas a plantear, pues tienes que plantear, incluir en el registro de la comunidad autónoma, en el caso vuestro, en la Generalitat, tendréis que incluir, registrar ese plan y tendréis cada año que hacer ese seguimiento, ¿vale? Y establecer la medida que cómo habéis hecho este seguimiento. Si ven que no se ha hecho nada, tendréis que hacerlo de nuevo, ¿vale? Pero si no, si es un plan, puede ser un plan a 5 años. Y ese plan a 5 años yo me lo planteo, o a 10 años. Está todo, pero voy a hacer un seguimiento anual. Tienes que hacer el seguimiento anual de esas medidas que se han establecido. Periodo de vigencia puede ser 10 años si quieres, ¿vale? Pero siempre que se lleven a cabo ese seguimiento y esa mejora continua y que se vaya volviendo a realizar si se van a modificar las medidas, porque hemos visto que no son viables y tenemos que modificar las medidas, se tiene que volver a realizar la negociación colectiva, ¿vale? Todo eso se tiene que ir actualizando, como hablábamos antes, con ese seguimiento y esa mejora continua. Pero un plan puede durarte 10 años, puede ser, pero siempre que se haga ese seguimiento, esa mejora continua del plan. ¿Alguna Veo que más? Sí, sí, discúlpame, mira, veo sí, que en el no, chat Carmen, sí, Carmen Borruy de Auren, sí, comenta, existen subvenciones de AMT para el PDE, mira, planes de desplazamiento de empresas según el Real Decreto 132/2024. Lo digo por la pregunta vale. anterior que De nos la ha pregunta anterior, hecho. Carmen es la compañera de Auren que trabaja en consultora gerente del área de medio ambiente en Barcelona, en Auren Barcelona, y se Correcto. conoce mucho mejor toda Ujú. esa normativa de aplicación, ya la conoce mucho mejor que yo en la zona específica. Así que, como veis, no os preocupéis que podemos resolver las dudas que necesitéis. Gracias, Inmaculada. Mira, otra pregunta por parte de Sí, Cristina. sí. ¿Facilitar parking a empleados para coche privado sería contraproducente? Facilitar parking privado para empleados. Depende, depende. Ahora veremos, hay un caso muy concreto, porque es contraproducente, porque al final, claro, eh, es promover el transporte privado, ¿vale? Pero si lo unificas lo unificas con el coche compartido, ¿vale? En ese caso, pues es promover, dar incentivos a los empleados para que vengan en coche compartido. ¿Vale? Entonces le das prioridad a utilizar una plaza de parking si viene en coche compartido. ¿Vale? Eso es muy significativo porque eso, y además se ha hecho ya, ahora lo veremos, se ha hecho ya en algunos sitios, en SEAT, por ejemplo, en Ferrovial, lo veremos ahora, y se ha hecho ya y se utiliza, pues eso, se le da financiación, se le dan unos premios, o se le da pues acceso prioritario a esa plaza de parking. Pues si vienes en coche compartido vas a tener plaza de parking gratuita, por ejemplo, ¿vale? Para el vehículo privado. Ahora, para todos los empleados tener plaza de parking privada, pues eso lo que va a hacer es que venga todo el mundo en coche privado. Entonces, pues es preferible que no. Pero hay que unirlo, darle la plaza de parking si cumple, o si es coche, un vehículo de cero emisiones, o si viene en coche compartido. Pues en esos dos casos te vamos a dar una plaza de parking gratis. Si no, si quedan libre alguna de las que vamos a poner, si quedan libres, a lo mejor podrás acceder a ella. Pero si no, no puedes, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no, Nada. Inmaculada. Por ahora, Vale, gracias, gracias. nada, nada.
Pues esta estrategia corporativa que estamos hablando, hay una arquitectura de soluciones que hay un catálogo ya empírico de medidas aplicadas ya con éxito en distintas corporaciones, en universidades, en centros sanitarios, ¿vale? Que, por ejemplo, pues es la línea 1 es la optimización del vehículo privado, pues el coche compartido, en redes tecnologías y con incentivos físicos. Ahora lo vemos que está el caso de Azdedo, que es la Universidad de Zaragoza, en SEAT, en Ferrovial, en Denso. Por ejemplo, otra línea sería la reducción en origen, ¿vale? Que es el teletrabajo, la flexibilidad de horario o la logística de la última milla, como está el caso del campus de Repsol o ISM. La línea 3 es la integración financiera, pues mediante incentivos fiscales, abonos de transporte público. Pues está el caso de KPMG, por ejemplo, y otro de movilidad activa, que es el de infraestructura de ciclistas, rutas seguras y la electrificación, que vamos a ver que se ha llevado a cabo en el Hospital Virgen de las Nieves. Pues, por ejemplo, ya entrando más en concreto de plataformas digitales para compartir trayectos, pues la tecnología elimina, ¿no?, la fricción que hay en la logística del car sharing corporativo, pues transformando los desplazamientos individuales en una red social de movilidad. ¿Qué es lo que se hace? Pues matchmaking en tiempo real, unos algoritmos que conectan conductores y pasajeros con trayectos similares, con una flexibilidad total. Hay una creación de una red social interna cerrada, normalmente es para empleados, que favorece las relaciones y crea esa moneda social, ¿vale? Y herramientas móviles que permiten ceder, pues, flotas corporativas, por ejemplo, o vehículos privados. Se ha hecho en la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, en Azdedo, la plataforma del programa FESEDIT, ¿vale? Que es totalmente gratuita para el personal universitario, con la reserva de las mejores plazas de parking, por ejemplo. Y en SEAT se ha hecho un programa piloto para 14.000 empleados, pues hay una app de compartir vehículos, ¿vale? Que es de car sharing, que se alinea pues con la transformación digital. Y bueno, pues la verdad que les ha venido bastante bien, pues para disminuir esa cantidad de vehículos privados que van al centro. Otra, lo que comentaba antes, la gamificación del aparcamiento corporativo, ¿no? Es recompensar la alta ocupación del vehículo privado mediante incentivos físicos y financieros. En este caso son de bajo costes de implementación. Aquí son las plazas VAOS, que son reservadas y señalizadas exclusivamente para coches compartidos o para coches de vehículos de bajas emisiones, ¿vale? Además, esas plazas estarán otorgadas según el número de ocupantes y el cálculo de su huella de CO2 evitada, ¿vale? Y habrá una creación de turnos de parking de mañana y tarde supervisados en el control de acceso. Pues eso se ha llevado a cabo en Ferrovial, en la sede de Albarracín. Perdón. Hay una asignación trimestral de plazas VAO donde 72 empleados se han visto beneficiados al año, ¿vale? Y se ha conseguido un 77% de participación en las encuestas de movilidad. También en Denso se puso el ticket verde, ¿no? Que lo que hacía era que con la acumulación de estos tickets por aparcar en zonas preferentes, en esas zonas que están señalizadas por ir pues, en coche compartido, que son preferentes por ir en coche compartido, en coche de bajas emisiones, en vehículos, pues se premia semestralmente con vales de gasolina, por ejemplo. Y en el Hospital Severo Ochoa lo que hicieron es tener esa coordinación fotógrafa. Pues los empleados autogestionan esos cronogramas desde 2025 para cuadrar las guardias y ver en qué vehículos pueden venir de manera compartida y tal. Así que yo creo que esto es algo, por ejemplo, que es de bajo coste, es una medida de bajo coste y que conlleva una disminución bastante importante de las emisiones. ¿Vale? Otra medida pues, puede ser la reducción en origen, pues, la flexibilidad y la logística, ¿no? Es aquella que evita el desplazamiento físico mediante esquemas de teletrabajo, la externalización, etcétera. Pues en el caso del Campus Resol, pues de 3.700 trabajadores, 700 hacían teletrabajo 1 o 2 días por semana, ¿vale? Y se evitaron 32.220 desplazamientos se evitaron anualmente. Pues consiguieron un premio de buenas prácticas de seguridad vial laboral, ¿vale? El teletrabajo siempre va a ser voluntario, ¿vale?
pero elimina las emisiones de alcance 3, reduce el riesgo de accidentes in itinere, es integrable, también se puede además integrar esto con las flotas de car sharing eléctrico para las reuniones presenciales, por ejemplo, ¿vale? En el caso del Instituto Superior de Medio Ambiente, el ISM sustituyó pues su mensajería tradicional por el plan B, por ir en bici, ¿vale? Y eso hizo que se entregaran los diplomas, en vez de mediante mensajería, pues se entregaran en Madrid, pues se entregaran por ciclomensajería. Bueno, pues ahí demostraron que una empresa de cualquier tamaño puede reducir su huella. Otro caso, por ejemplo, el de KPMG, pues lo que hizo fue tener en cuenta el flujo de caja del empleado, ¿no? Pues el salario bruto, el empleado pues selecciona el abono de transporte anual, se hizo un plan de compensación flexible con la retribución en especie, pues es el importe del abono que se descuenta antes de impuestos, hay exenciones fiscales para eso y al final pues el empleado tiene un beneficio económico real, ¿no? Que además incentiva pues el abandono del vehículo. Además, KPMG pues, incluyó la tarjeta anual del Consorcio de Transportes de Madrid en el plan de compensación y al final pues, hubo 273 empleados adheridos en el primer año, ¿vale? Y tuvieron el premio a la promoción del transporte público y de la movilidad sostenible. Y el caso del Hospital Virgen de las Nieves en Granada, pues este es muy bonito. A mí me gusta mucho porque es el fomento de esa movilidad activa, ¿no? Que lo que requiere es superar las barreras físicas. Este es más complejo de llevar a cabo porque hay que superar esas barreras físicas y de seguridad, pues mediante infraestructura, formación y mediante tecnología. O sea, eso, hay que crear una infraestructura segura, aparcamiento cerrado con videovigilancia y control de acceso para bicicletas. Por ejemplo, establecer una distribución de material y mecanismos de financiación para la compra de bicicletas. Realizar cursos de seguridad vial y guías informativas. Hacer el mapeo de rutas, crear fichas de itinerarios recomendados para empleados para ir en bicicleta y también pruebas de e-bike para superar la barrera topográfica. Así que este caso es el muy concreto del sector sanitario y la verdad que es muy bonito lo que plantearon. Y, y bueno, ya por mi parte, hablaros un poco de lo que es el plan de movilidad sostenible de trabajo en un hospital, por ejemplo, de 700 trabajadores. Ya es volver a repetir lo mismo, todo lo que hemos comentado. Pues, ¿qué problemas detectamos? Por ejemplo, un 82% accede en vehículo privado. Que hay una alta dependencia del coche particular. Hay una saturación del aparcamiento. Además, hay riesgo de accidentes in itinere. Y además se produce bastante congestión de picos de tráfico en entradas y salidas de las guardias. ¿Vale? ¿Qué tipo de centro es? En este caso es un hospital de 700 trabajadores, con turnos 24/7, incluidos los fines de semana y los festivos. Hay actividad asistencial compleja, urgencias, hospitalizaciones, consultas, quirófano, hay de todo. Además está en la periferia urbana, con accesos por carretera y transporte público limitado, ¿vale? Por otro lado, además hay una alta afluencia de pacientes y acompañantes, ¿vale? Con el impacto que ello conlleva en acceso y aparcamiento. Para el transporte sanitario hay un circuito muy diferenciado y prioridad de acceso. Y para proveedores y servicios además hay necesidad de accesos y horarios coordinados para carga y descarga. ¿Qué medidas podemos proponer? Pues primero, realizar lo que hemos dicho, una encuesta de movilidad, conocer cuáles son los hábitos y necesidades de desplazamiento del personal para definir cuáles son las medidas más eficaces. Segundo, el aparcamiento para bicicletas, por ejemplo. Tener un convenio con el transporte público y bonificar, por ejemplo, con abonos, como hemos dicho antes. Tener una plataforma de coche compartido. Tener lanzaderas desde la estación en muchas poblaciones, ¿vale? Desde pues, poblaciones en las que, pues no sé, ponemos el caso de Barcelona, de las poblaciones alrededor, que no hay un centro no hay un centro hospitalario cerca y tienen que ir a Barcelona, se tienen que desplazar a Barcelona, pues desde la estación de Sants, por ejemplo, hasta el Hospital X, pues se puede poner una lanzadera, ¿vale? En horarios en los que además no hay, en horarios nocturnos, por ejemplo, que no suele haber vehículos, pues que no suele haber autobuses, pues en esos casos se puede establecer esa lanzadera. La reserva de plazas para vehículos compartidos.
lo que hemos dicho antes, plazas preferentes para vehículos compartidos, puntos de recarga eléctrica, ¿vale? También, y sobre todo campañas de sensibilización. ¿Qué resultado queremos tener? Pues la reducción del uso del vehículo privado, pues queremos bajar del 82 al 55%, disminuir nuestras emisiones de CO2 en un 25%, a que haya una menor congestión en accesos y en aparcamientos, mejorar la seguridad vial y un ahorro económico de tanto para la organización y para el personal, con menos costes de desplazamiento y mayor eficiencia operativa. Todo eso conlleva, pues eso, esa movilidad sostenible, pues con ello tengamos esas personas más saludables y un hospital pues más eficiente y más responsable. En definitiva, pues eso, los pilares del éxito de la movilidad sostenible es tener una infraestructura habilitadora, ¿vale? Un esquema de incentivos y, por supuesto, la comunicación y la sensibilización. Una movilidad sostenible en el trabajo, pues no es un concepto ya que era un concepto teórico como el que hemos estado hablando, es una optimización operativa con un retorno que es totalmente demostrable. Y como conclusión, pues nada más, que deciros que tenemos que tener una estrategia bien clara, ¿vale? De movilidad, en la movilidad sostenible, pues pasa a ser esa palanca de eficiencia en seguridad y en reputación, que nuestro plan de movilidad sostenible al trabajo debe ser operativo, ¿vale? Que tenemos que planificarlo muy bien los desplazamientos con alternativas reales y medidas negociadas, que tenemos que tener en cuenta el contexto sanitario, en vuestro caso, en el contexto del sector salud, pues adaptar el plan a los turnos, a los pacientes, como hemos dicho, al transporte sanitario, a los proveedores, ¿vale? Que la gobernanza sea compartida. Muy importante implicar a la dirección, a las personas trabajadoras y a los agentes externos desde el inicio, con ese plan de comunicación que hemos estado comentando. Y por supuesto, para que el plan de movilidad sostenible sea un plan vivo, tenemos que llevar a cabo la mejora continua, midiendo los indicadores, evaluando resultados y ajustando esas medidas de forma periódica. Pues eso, implantar, medir y mejorar la movilidad sostenible, pues como parte de nuestra gestión diaria. Y por mi parte, nada más. Me he pasado 2 minutos, perdonadme. Por mi parte, nada más, pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me podéis decir sin problemas. No hay ninguna pregunta más. Yo, a ver, en el chat ya puedo verlo. O si alguien quiere levantar la mano y le podemos poner el micrófono para que hable. Perfecte. No, és que dic, no sé. No hay ninguna duda. Como han ido Han ido resolviendo ya, preguntando. Carmen. Sí, y también es Perdón. verdad, veo que Carmen ha ido resolviendo Sí, alguna duda. Igualmente lo sí, que ha sí. dicho Inmaculada, Vale, per cert, cualquier duda o consulta nos la podéis trasladar y trasladar atenció a las personas amb bueno, os Parkinson. hacemos Pongo enviar, aquí de Inmaculada. nuevo que creo que aquí al principio tenía, sí, aquí al principio estaba aquí está mi mail, Sí, inmaculada.cecilia@auren.es. Me podéis enviar la duda Per si que tens queráis. interès, i te'l pots ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Inma. El llum Pues si no va tenéis quedar. ninguna Si duda no o hay ninguna duda consulta, más. cerraríamos el webinar. Ujú. Muchas gracias, Inma. Carmen también, Gracias que ha a estado vosotros por contar detrás conmigo. y ha ido Y a resolviendo. Carmen, sí. Ujú, Muchas gracias. ujú. Mira, Nereida te da... Ah, Bueno, Nereida, todos las te dan gracias. las gracias. La verdad es que ha sido Merci, muy, merci se dice, ¿no? Merci. muy Merci. instructivo, Imma. Gràcies. Agrair també als assistents i bé, us esperem als propers webinars. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias, Inma. Gracias, Carmen. Un saludo Gracias. a Gracias. vosotras. Adiós, adiós, adiós.